Perfecto. Bien, chicos. Bitcoin alcanzó la zona que habíamos previsto. La zona de los 100, me parece que alcanzó los 108. Déjame ver si alcanzó los $108.000. Bien, esa zona roja que yo tengo puesta ahí, se la marqué al grupo VIP en el último video que les hice, que fue ayer para el grupo VIP. Yo les dejé marcada esa zona en los 108.000, inclusive ahí está. Lo que les dejé no lo he quitado desde el día de ayer, realmente que le hice el video. Y pues justamente el precio tocó esa zona, como ven ahí, y 108.200. Y bueno, empieza a retroceder. Bien, en gráfico de una hora ya se veía venir una corrección porque ya tenía formación de divergencia bajista. Bien, en sí el precio en una hora debería corregir un poco, debería corregir toda esta anomalía que comenzó básicamente desde el 23 de junio. Comenzó a subir como, podríamos decir, de una forma extraña, ¿no? Y formando con formación de divergencia, aquí se generó una estructura, podríamos decir, de ventas fuertes, porque justamente los picos de volumen coinciden con los máximos del precio. Bienvenido, Luis. Por lo cual aquí hubo una zona de venta fuerte, como una pequeña zona de distribución. Bien, idealmente el precio debería bajar, idealmente, ¿no? El precio debería bajar hasta la media móvil de 200 periodos del gráfico de una hora, más o menos hacia unos $105.000. Más o menos debería bajar ahí, idealmente. El precio puede quedarse inclusive más arriba. Bien, pero sí considero que podamos ir a buscar esos 105, bajar hasta unos $105.000, puesto que en gráfico de 4 horas, pues ya comenzamos un ciclo bajista, aunque, ojo, todavía mantenemos fuerza alcista. Como ven aquí, no se nos ha girado el ADX, por lo cual, sí, muy probablemente el precio baje, pero lo haga con fricción. Por lo cual, en gráfico de 4 horas, el soporte que tiene está aquí abajo, que básicamente eso corregiría toda la divergencia que ha formado en temporalidad de una hora. Sin embargo, mientras nosotros mantengamos esa fuerza en temporalidad de 4 horas, muchachos, tenemos que tener mucho cuidado si quieren operar en corto esto. Yo en particular, al ver fuerza en 4 horas, chicos, yo no operaría cortos en Bitcoin. Aparte que vemos de que aquí hubo un volumen fuerte de ventas, como podemos ver aquí. Luego salió un volumen casi de igual potencia con una vela que cierra y absorbe casi todo el mechazo. Significa que sí hay presión compradora. Aunque nosotros tengamos divergencia bajista en una hora, en 4 horas seguimos teniendo fuerza alcista. Por lo cual, la flecha en sí yo se las dejo para abajo, pero tienen que tener en cuenta, chicos, de que las probabilidades de que el precio caiga fuerte ahorita o corrija de manera rápida son bastante pequeñas, a no ser pues que salga alguna barra de volumen importante, pues que haga que esto se gire a la baja y pierda la fuerza. Pero con el patrón que nosotros tenemos en 4 horas, el precio más que todo lo que puede hacer es empieza a bajar un poco, vuelve y sube y hace esto. ¿Mm? Acá. Bien, idealmente nosotros lo que deberíamos de formar, la flecha se las dejo para abajo, pero les digo desde ahora de que es probable que aquí saque todos los cortos que se quieran meter acá porque ven la divergencia y el precio primero haga una zona de consolidación. ¿Mm? Y probablemente inclusive podría dar otro hachazo al alza testeando esa directriz y a partir de aquí sí podríamos ver una corrección en el precio un poquito más adelante, pero podría haber una manipulación. De hecho, tiene pinta como que quisiera hacer alguna manipulación más a la alza en lo que es Bitcoin. Si nosotros vemos el mapa de liquidaciones, perdón, acá, chicos. Si nosotros vemos el mapa de liquidaciones, todavía queda algo de liquidez por la parte alta hasta los 109.800. Ya arriba de 110, podríamos decir de 110 para arriba, ya no queda nada. No hay incentivo para ir a buscar nuevos máximos porque no hay más liquidez que ir a quemar por la parte alta. Todo lo que queda está en torno a los 109.750. Y empezamos a ver formaciones de pools por la parte baja, como son los $103.000, todas las zonas de los 104 a los 103. Vemos otro pool en torno a los 101.300 y vemos otro pool en torno a los $98.000. Bien, empiezan a formarse pequeños pools por la parte baja que podríamos ir a limpiar en Bitcoin sin ningún problema, muchachos. Alguien, bienvenidos. Bien, por lo pronto,
Tengan cuidado en esta zona. Yo en particular, yo no trataría de cazar un corto, sinceramente en Bitcoin, porque la fuerza en temporalidades mayores es la que manda y en 4 horas sigue teniendo fuerza alcista. Para gráfico diario, muchachos, aquí la cosa, chicos, aquí estamos proyectando ya para 10 días, una semana, de una semana a 10 días aproximadamente. Y la cosa aquí cambia, ¿no? Porque en 4 horas estamos proyectando para 48 horas. Para gráfico de una hora estamos proyectando para las próximas 12 horas. Bien, entonces, aunque nosotros veamos divergencia bajista en una hora, en 4 horas, pues seguimos manteniendo fuerza. Por lo cual, lo que podemos ver es una zona de manipulación extra en temporalidad de 4 horas. Bien, pero si nosotros nos vamos a una temporalidad diaria, aquí nosotros podemos analizar más adelante, para una semana en el futuro o 10 días en el futuro. Bien, voy a quitar esto para que lo podamos analizar. A ver, vamos a quitar esto para que lo podamos analizar, chicos. Esto y esto. Solo vamos a dejar la directriz acá. Bien. En gráfico diario, chicos, nosotros lo primero que tenemos, la microestructura que nosotros tenemos en Bitcoin actualmente. Bien. ¿Qué es lo que ven ahí, no? Aquí lo que nosotros vemos, chicos, es que la microestructura que tiene Bitcoin en el corto plazo es bajista. ¿Por qué? Bueno, aquí yo se los estoy mencionando, ya se los estoy marcando. ¿Por qué? Porque cada máximo es más bajo que el anterior y cada mínimo es más bajo que el anterior. Entonces, en estos momentos, para gráfico diario, nosotros lo que vemos, que es una temporalidad importante, es que la estructura bajista de Bitcoin no se ha roto. Por eso estamos marcados con esa directriz bajista que yo les pongo aquí en el precio. ¿Qué significa? Que aunque el precio pueda buscar niveles de 109, 109.500, no cambia estructura. ¿Por qué? Porque el último máximo que dejó Bitcoin, vamos a marcarlo acá, está en los $110.600. Mientras nosotros no rompamos los $110.000, la estructura se mantiene bajista. Ahora, otra forma de cambiar la estructura es que el precio retroceda, chicos. Llegue acá, se debilite, distribuya y el precio retroceda y el próximo mínimo se quede más alto que el anterior. Ahí nosotros empezaríamos a ver un cambio estructural. Tendríamos que ver una barra de volumen fuerte y un mechazo que rechaza la caída, quedándose más alto que el mínimo anterior. Ahí nosotros empezamos a ver un cambio estructural para ahora sí reventar en el precio de Bitcoin. Mientras tanto, chicos, no nos podemos dejar llevar por el FOMO. ¿Por qué? Porque si ustedes ven que mañana el precio está en 109, 109.500 y entran en FOMO, muy probablemente están entrando en el techo del movimiento. Y probablemente se les va a venir una caída hasta unos 102, 101, el precio les retrocede a unos $7.000 y van a estar en pánico, van a cerrar en pérdidas y luego el precio se les devuelve al alza y empiezan a decir que parece piñata, ¿no? Bien, pero lo importante acá es ver la estructura. Y en gráfico diario, la estructura se mantiene como bajista. Porque seguimos la microestructura, ¿no? Microestructura, porque si ya hablamos de una estructura mayor, pues bajista nada, ¿no? Eso sigue, eso va bullish totalmente, eso es alcista. Pero la microestructura que comenzó el 22 de mayo en Bitcoin, ya tenemos un poco más de un mes con esa estructura. Pues entonces esta microestructura en la que se ha metido Bitcoin sigue bajista porque sigue formando mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Así que aunque el precio busque mañana 109, no pasa absolutamente nada porque no habrá cambiado estructura en Bitcoin y perfectamente podríamos tener un retroceso sin ningún problema. Eso para gráficos diarios, chicos. Bien. Si lo vemos un poquito más adelante, más arriba, ya si nosotros proyectamos gráfico semanal, pues aquí, chicos, ya nosotros estamos hablando de, pues básicamente proyectar a los próximos 2-3 meses. 3 meses básicamente para Bitcoin. La estructura como es alcista, verdaderamente alcista. Nosotros hemos formado una zona lateral, ¿sí? Es una zona lateral en Bitcoin que está teniendo pérdida de volumen.
¿Ok? Bien, cuando nosotros tenemos un lateral con pérdida de volumen, significa que el precio está reacumulando órdenes para reventar. Esta estructura se asemeja mucho a esta que nosotros teníamos aquí. Más o menos similar. Si nosotros retrocedemos el precio, nosotros estaríamos básicamente ahorita más o menos por aquí. Estaríamos más o menos así. Y ustedes lo que veían aquí, chicos, era pérdida de volumen. ¿Ven aquí? Y los máximos que tenía en la barra de volumen cada vez eran más pequeños. El precio efectivamente pues estaba acumulando. Es básicamente lo que ustedes veían aquí, es una pauta plana. El precio cayó nuevamente y luego de continuación alcista. Bueno, algo similar, una estructura similar a la que formamos en todo el 2023 o parte media del año del 2023 es lo que se está formando actualmente acá. Esto es una pauta plana de continuación alcista, cuyo siguiente movimiento alcista debería ir a buscar unos 160 aproximadamente en Bitcoin. Bien, lo que nosotros estamos desarrollando es una onda C. Ahora, lo importante de esa onda C en gráfico semanal es la profundidad. Nosotros tenemos marcado en esa línea amarilla el precio de apertura anual del precio de Bitcoin. ¿Qué significa? De que siempre que nosotros tengamos el precio por debajo de esa línea amarilla, los algoritmos tradean a la baja. O en mayor probabilidad vas a ganar si operas en corto. Si el precio se coloca por arriba de ese nivel, vas a ganar mejor si operas en largo. Esa es básicamente la dinámica. Bien, el precio de apertura anual actúa como soporte en el precio de Bitcoin. Y esa debería ser el suelo de una onda C, $93.300. Sería como el escenario, podríamos decir, más bullish que nosotros podríamos tener en Bitcoin, porque lo que vendría es un despegue tremendo. Si nosotros rompemos ese nivel, porque ustedes en este momento ustedes pueden decir, no, Efra, eso no va a romper, se ve fuerte Bitcoin. Esto es un gráfico semanal, chicos. Y bueno, el gráfico semanal aún mantiene impulso, correctamente, aún mantiene impulso, así que de decirles que el gráfico semanal va a corregir en las próximas 3 semanas, lo veo complicado, ¿no? Bien, lo que nosotros deberíamos de ver es que la de X salga por el punto 23. Esto sí se va a girar a la baja, pero que la de X salga por el punto 23. ¿Qué significa? Que aunque el ciclo se gira a la baja en el semanal, si el ADX se hunde por debajo del punto 23, lo que Bitcoin va a hacer en un semanal es esto, chicos. Un lateral. Y en ese lateral, quedándonos por arriba del precio de apertura anual, tengan por seguro que eso es bullish. Ahora, ¿cuánto duraría ese lateral? Bueno, ese lateral podría durar bastante tiempo. Podría durar hasta septiembre, incluso agosto, septiembre en Bitcoin. Porque sí, Bitcoin está en estos momentos como estancado y muy probablemente vayamos a estancarnos unas semanas más, aunque el semanal todavía está alcista. Puede haber una sorpresa, yo no digo que no. Si nosotros vemos una ruptura de la estructura bajista que vamos en el diario en corto plazo, pues podría decirles de que vamos a ir a buscar un nuevo máximo, probablemente unos 120.000. Pero idealmente, si nosotros quisiéramos ver un movimiento de Bitcoin hasta unos 160.000, es prudente que el precio lateralice por lo menos hasta septiembre. Eso sería bastante sano, porque reiniciaría el ciclo en el semanal y estaríamos listos para 3 o 4 meses más alcista. Estaríamos listos para que el fin de año sea bullish y tener una Navidad ultra verde. Eso sería como el escenario ideal realmente en los tiempos de Bitcoin. Como yo les he mencionado, chicos, nosotros aquí no estamos discutiendo si el precio de Bitcoin va a subir o no. La flecha es hacia arriba en un semanal. Lo que nosotros estamos tratando de averiguar en el semanal es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar y cómo lo va a hacer realmente? La probabilidad más alta que tiene Bitcoin en un semanal es lateralizar por arriba del precio de apertura anual por las próximas 8 semanas. 7 semanas, podríamos decirlo. Lo más corto, 6 semanas. Mes y medio a partir de ahora, lateralizar sobre el precio de apertura anual para dar otro movimiento alcista. Bien, con respecto a altcoins, la situación está un poco mal porque la dominancia de Bitcoin pues, ya está rompiendo el nivel que nosotros habíamos proyectado de los 65,5, 65,6. Y nada, chicos, hay volumen, hay fuerza.
la dominancia, tristemente, en semanal sigue siendo para arriba. El último nivel que yo proyecté es el 70%, que muchos no creerán que va a llegar al 70%. Yo les digo que sí, la probabilidad es muy grande de que la dominancia vaya al 70%. En Bitcoin, gráfico diario, chicos, no se ve bien como para un retroceso realmente la dominancia. No se ve nada bien. Tiene más pinta de que la dominancia esté acumulando nuevamente, porque este mínimo inclusive se quedó mucho más alto. O sea, se viene acelerando el movimiento de la dominancia, se viene abriendo, viene como ganando fuerza. Bien, por lo cual yo lo que vería en la dominancia en este punto es más o menos lo mismo que les proyecto para el semanal de Bitcoin. Algo así. Y seguir subiendo más. Bien, por lo cual, ¿qué nosotros podemos esperar con altcoins? Pues no muy buenas cosas. A ver, Ethereum, chicos. Ethereum, algo positivo con Ethereum que sigo decirle es que recuperó la base del rango que nosotros teníamos marcado en Ethereum, perdón, gráfico cuadrado lo podemos ver mejor, que ahí está la base del rango. Y es para arriba. La flecha ya se las había dejado para arriba realmente. Y pues sí, deberíamos ir a buscar 2762, pero manteniéndonos siempre en ese rango. No veo a un Ethereum rompiendo este lateral todavía. Lo veo metido ahí. Nosotros cuando estemos tocando 2750, 2780, nosotros vamos tomando beneficios en Ethereum. Por ahora yo vería Ethereum en una zona interesante como para echarle el diente y tratar de cazar un 11% en Ethereum. No lo vería más de allá por el momento. Solana, en el caso de Solana, pues también se va a mover bastante lento, muy similar a Ethereum. Intentaría ver a Solana llegando a este nivel que está aquí, por lo menos hacia unos $155. Bien. Observen la estructura. Vamos a gráfico diario. Observen la estructura de Solana, chicos. Bien. Si nosotros vemos la tendencia de grado mayor, pues lo que nosotros podemos ver es de que Solana tiene toda la pinta de que quiere ir a buscar un doble suelo acá para rebotar hasta básicamente un nuevo máximo histórico. Bien, eso significaría que vamos a caer. La mayor probabilidad es que sí, chicos. Nosotros vemos acá, chicos, simplemente observen la estructura. Nosotros vamos formando máximos cada vez más bajos en Sol y los mínimos, pues ni se diga, ¿no? Cada vez son más bajos en Solana. La microestructura en la que está metida es bajista totalmente, por lo cual yo vería un Solana 150 más o menos y luego retrocediendo, básicamente hasta el nivel de los 110. Yo consideraría Solana a los $110 como para montarse más o menos acá, y ahí sí buscar un movimiento alcista nuevamente en Solana. Más allá de eso, pues lo veo bastante complicado. Cuando nosotros rompamos los $190, que es el precio de apertura anual, Solana va a despegar fuerte, pero tenemos que ver, porque hay una serie de confluencias que vienen entre julio y agosto, que el tema de los aranceles pues no se ha acabado, porque el tema de los aranceles no han llegado a ningún acuerdo. Aparte, eso toma años, chicos, y en meses no lo van a resolver. Acuérdense que habían dado una prórroga entre Estados Unidos y China, se habían dado una prórroga de 90 días para ver si llegaban a un acuerdo de los aranceles, y pues esa prórroga se vence en julio. Bien, luego tenemos Basilea Endgame, que también entra en vigor, ya lo vamos a ver, entra en vigor el 25 de julio, si no me equivoco, donde los bancos van a tener requisitos de capital más estrictos, aunque Donald Trump está tratando de contrarrestar esa ley de Basilea Endgame. Bien, ahí hay una lucha interna bien interesante. Jerome Powell no va a bajar los tipos de interés. No hay razón para que los baje. Inclusive pueden verlo acá. O sea, no hay razón para que baje los tipos de interés, porque
el mercado repos, que es el que crea la liquidez, la tasa interbancaria, que es lo que ustedes ven en rojo, que es la SOFR, se mantiene muy por debajo de la IORP, que es la tasa que paga la Reserva Federal a las reservas bancarias, y por debajo de la FFR, que es la tasa federal, básicamente, que es la tasa a la que los bancos se prestan sin colateral. Y el SOFR es la tasa a la que se prestan las entidades bancarias y no bancarias con colateral, que es la más importante en este caso, porque es la que crea la liquidez directa que va hacia acciones. Bien, al estar baja en estos momentos, cotizando por debajo de la IORP y de la FFR, no hay tensión. Significa que hay exceso de liquidez en el mercado. Y mientras el sistema financiero esté relajado, la Reserva Federal no tiene razón para bajar tipos de interés. Y realmente es así. Entonces, yo no veo bajada de tipos de interés, por lo menos por los próximos 2 meses en la Fed. Ya veremos después de septiembre, quizás podría haber alguna data de bajada de tipos cuando entre Basilea Endgame. Vamos a ver qué pasa con los dealers primarios, si cierran puertas porque tienen que mantener mayor coeficiente de capital en caja, pues entonces eso puede hacer de que la SOFR se dispare y ahí podría haber alguna alerta por parte de la Reserva Federal. Por ahora no lo veo. Entonces vamos a ver una dominancia subiendo, porque el que más se beneficia con tasas altas es Bitcoin por el grado de adopción institucional que está teniendo en estos momentos. Así que sí, hay un estancamiento con altcoins, que yo seguiría viendo altcoins estancadas por los próximos 2 meses. Así de simple, chicos. ETF de Bitcoin, pues básicamente día positivo el día de hoy, 207 millones. Falta que reporte BlackRock, que BlackRock reporta el siguiente día. Si BlackRock compró fuerte, pues entonces podríamos estar ante un gran día en los ETFs de Bitcoin. No suelo traer los ETFs de Ethereum porque casi no tienen volumen realmente, pero podemos echarle un vistazo en estos momentos. Y bueno, 5 millones de dólares nada más en compras el día de hoy. Falta que reporte BlackRock, así que pues BlackRock puede ser que salve el día para ETH. Hoy salieron los inventarios de viviendas en Estados Unidos. Salió más bajo, se esperaba que fuesen de 694,000, salieron de 23,000 ventas en viviendas nuevas, por lo cual se desacelera un poco el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Bien, pero bueno, ya sinceramente, chicos, las fuerzas que mueven este mercado están descontroladas en estos momentos. Ya lo que mueve este mercado ya no es ni siquiera un deterioro de la economía real, ya no es ni siquiera las expectativas que pueda tener Wall Street, ya es meramente liquidez. Y lo que ha estado haciendo que la bolsa suba realmente es que mejoren las condiciones, como pueden ver, como se los mostré acá, que mejoren las condiciones en el sector financiero, porque el dólar ha estado cayendo. Simplemente al debilitar el dólar, como ven aquí, cuando el dólar se debilita, las monedas de los países como Japón, el euro, se fortalecen. Entonces, cuando las monedas externas como el euro, el yen, el yuan, se fortalecen, la M2 de esos países también sube. Entonces, en los indicadores económicos, ustedes van a ver de que todo el mundo está imprimiendo dinero, ¿no? Que dicen la M2 está subiendo, está subiendo. Pero es un efecto cambiario, chicos, básicamente. No es que estén imprimiendo tanto dinero. Realmente podríamos decir que el sistema por sí solo, el sistema privado, que es el que crea la liquidez, está totalmente relajado en estos momentos. Y no hay razón porque los bancos centrales estén inyectando capital en estos momentos. No lo hay. Lo que estamos viendo es un crecimiento, la M2 mundial, que la comparan mucho con Bitcoin, porque estamos viendo un debilitamiento del dólar y eso está provocando un efecto cambiario en las lecturas, porque las M2 mundiales se miden en dólares. Simple y sencillamente. El dólar, pues el debilitamiento del dólar ha estado contribuyendo también a un mercado también bastante alcista. El SP500 a punto de romper máximo histórico, va a hacer lo mismo. Realmente el techo lo tiene en torno a los 6.256 dólares. Y ojo, porque cuando esto se rompa, realmente cuando esto se rompa, nosotros nos medimos desde el mínimo al máximo, y cuando esto se rompa, el SP500 va a ir a buscar 7.800 puntos aproximadamente para el
SP500, chicos. 7800. Así que brutal. 2026, 2000, lo que resta 2025, 2026. Bien, último trimestre de 2025, alcista. 2026 también vería un año bastante alcista para la bolsa en general y el cripto también en general. Podría haber un bache en el camino entre julio y agosto. Ahí hay una confluencia de eventos. Podría haber algún bache por ahí, alguna corrección. Pero idealmente para el final de año pinta bien la bolsa. Así de simple, chicos. Miren, lo de la reserva de Bitcoin de Estados Unidos realmente está avanzando. Aunque pareciera que está estancado eso, pero sí realmente está avanzando la reserva de Bitcoin. Los acontecimientos de guerra que han pasado en estos momentos pues han desviado la atención un poco, pero podemos decir que sí, está avanzando bastante. Estamos viviendo un cambio básicamente sin precedentes en el mundo, porque estamos viviendo una transición económica ante nuestros ojos. Una transición hacia un mundo económico digital tokenizado. Es básicamente lo que nosotros estamos teniendo actualmente en el mundo. Bien, todo comenzó realmente, chicos, con la presentación de la reserva de Bitcoin por parte de la senadora Cynthia Lumens, pues que básicamente esto viene del 31 de julio del 2024, ya básicamente va a cumplir un año esta moción, en donde lo que ella propuso realmente es revaluar las existencias de oro para que el tesoro tuviera mayor dinero para ir a comprar Bitcoin. Ok, eso fue lo que podemos decir impulsó o desató una ola de demanda institucional que estamos viendo hasta ahora en Bitcoin y que no para realmente. También influyó mucho todas las reuniones que hizo Michael Saylor ante básicamente empresas de Wall Street. Y ahora hay más de 100 empresas que han formado tesorería en Bitcoin. Inclusive hay empresas pequeñas que compran un Bitcoin, 2 Bitcoin, que 5 Bitcoins, pero empiezan a formar también su tesorería en Bitcoin. Bien, esto está trayendo una ola sin precedentes de demanda para Bitcoin. Bien, hay teorías sobre lo que es la reserva de la reserva de Bitcoin, chicos, ya que aquí nosotros tenemos, por ejemplo, a Catherine Austin Fitts, que es básicamente fue subsecretaria de vivienda en la época de Bush. Es interesante los temas que trata realmente sobre el Congreso de Estados Unidos, sobre el Tesoro, habla mucho también de la Reserva Federal. Bien, ella lo que ha hecho una investigación sobre la reserva que se quiere hacer de Bitcoin, y es pues básicamente que los smart money o el dinero inteligente quieren comprar activos reales con Bitcoin, que realmente dicen que no es que les interese el Bitcoin, sino que realmente lo que quieren comprar son activos reales. Bien, esto nosotros ya lo habíamos hablado en un directo, que realmente lo que quieren buscar realmente con esto es crear una reserva de Bitcoin de por lo menos 5 millones, que es lo que había propuesto Donald Trump. Pero recuerden de que la mayoría del supply está en manos de holders. La mayoría del supply. En exchange solo quedan alrededor de 1 millón de Bitcoin a la venta, más quizás unos cuantos miles por ahí que queden en las mesas de OTC. Pero no queda más allá de 1.300.000 Bitcoins disponibles para la venta. Y si quieren acumular, o al menos Estados Unidos quiere acumular 5 millones de Bitcoins, pues tiene que buscar una manera de quitarle esos Bitcoins a los que tienen el Bitcoin, ¿no? ¿Y cómo se los puedes quitar? Ofreciéndoles activos reales. De esa forma, creando, podríamos decir, urbanizaciones en tierras federales, en tierras bastante fértiles, en donde los que tienen grandes cantidades de Bitcoin puedan comprar esas tierras con ese Bitcoin. Por ahí también van los tiros. Por eso también Donald Trump quiere, en este caso, repatriar industrias, quiere mejorar infraestructura en Estados Unidos, porque esos Bitcoin tienen también que cambiar de manos. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a caer a un acuerdo Mar-a-Lagos,
en donde vamos a tener un Bretton Woods 2.0, ya sea que se haga por las buenas o ya sea que se haga por las malas. Pero el objetivo final es crear un Bretton Woods 2.0. Bien, todo va a comenzar en estos momentos con la creación o con la puesta en marcha de Basilea Endgame, que aquí les traía un artículo en donde todo lo que se necesita saber sobre Basilea Endgame, que básicamente es una ley de un estándar global sobre que los bancos deben aumentar sus requisitos de capital a partir de julio de este año 2025, en donde básicamente los bancos más grandes y primary dealers deben tener mayor reservas de capital. O sea, que actualmente nosotros podríamos decir de que los primary dealers necesitan mantener un 4% de los activos reales o de activos líquidos en su balance frente a todo el colateral que ellos pueden tener. Pues Basilea Endgame vendría aumentando este coeficiente de reserva hasta el 7 u 8%, básicamente duplicando la cantidad de reservas que tengan que tener en su balance para evitar riesgos sistémicos. Bien, esto podríamos decir de que es hasta cierto punto podría impulsar el mercado a la baja por un tiempo. ¿Por qué? Porque al exigir mayor coeficiente de capital a los primary dealers, que son los bancos que son intermediarios de todo el sistema financiero, al exigirles mayor coeficiente de capital, pues entonces vas a incentivar más la banca en la sombra, pero en lo que crece aún más la banca en la sombra, vas a tener una liquidación de activos. Porque si los primary dealers ya no pueden financiar deudas, pues entonces los fondos de cobertura, que son básicamente los que arbitran el sistema financiero, no van a poder renovar sus préstamos en el repo, básicamente. Eso obliga a liquidar activos. Algo muy similar a lo que ocurrió en marzo de este año, donde no sé si ustedes escucharon el término de comercio base, que es sobre los bonos de Estados Unidos. También hubieron ventas forzadas de activos, por eso tuvimos esa liquidación de la bolsa, que es esta caída que ustedes ven aquí. Esta caída que ustedes ven aquí, pues básicamente ya saben que fue para marzo, abril de este año, en donde supuestamente íbamos al inframundo en la bolsa, pero esto fue parte también de una llamada al margen masiva de instituciones, que básicamente lo podemos ver acá, en donde la SOFR en ese periodo se descontroló, subió de una manera fuerte, y eso es porque muchas instituciones tuvieron pérdidas en sus colaterales, que muchas de esas ponían acciones como colaterales, y como estas cayeron de valor, pues básicamente tuvieron llamadas al margen que no pudieron cubrir, y muchas de estas acciones se vendieron a mercado, y eso impulsó también la caída. Bien, eso se puede provocar cuando existen este tipo de aprobaciones de coeficientes de requisito de capital para los bancos grandes, porque eso restringe la liquidez. Instituciones que necesitan liquidez constante para poder refinanciar sus activos, que los sacan con dinero prestado, y si no pueden refinanciar sus préstamos, pues están obligados a liquidar activos financieros. Y ahí es donde vienen caídas masivas en la bolsa, liquidaciones masivas en bolsa. Bien, por lo cual para julio, agosto de este año, esos 2 meses, podría haber algo ahí, chicos. Podría haber alguna otra liquidación, quizás no tan grande como la que hubo en marzo, abril de este año. Puede ser una liquidación más pequeña, claro que sí, pero sí podríamos tener alguna corrección en activos. La veo venir, pero en sí nos deberían de quedar un par de semanas, 2 a 3 semanas más alcistas en el mercado. Bien, por lo cual, chicos, ¿qué es lo que a nosotros nos espera para los próximos años? Bien, el mundo está cambiando ante nuestros ojos, y todo lo que ustedes vean, empresas, ETFs, acciones, tierras, minerales, todo lo que ustedes puedan imaginarse, se va a meter en una blockchain, se va a tokenizar. Para 2030 se espera que el mercado de tokenización alcance $60 billones, que es
que estaría muy cerca a toda la capitalización del mercado accionario. ¿Mm? Bien, todo se va a meter en una blockchain y esto va a ser por medio de dos capas, chicos. ¿Mm? Va a ser por dos capas, porque vamos a tener la capa mayorista, que ahí tiene mucho que ver el FMI, y la capa minorista, que es todo lo que son las monedas estables, y los países van a empezar a sacar sus propias monedas locales tokenizadas, básicamente. Ok, nosotros vamos a tener un sistema, podríamos decir, tokenizado de dos capas, como les menciono. Bien, el BIS, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el FMI, realmente están trabajando. Aquí es un artículo del BIS, del Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, en donde se está trabajando en una red unificada, en donde todas las redes blockchains, realmente no hablamos de las redes públicas, realmente en sí son la mayor cantidad de redes que se van a unir, son blockchains privadas, creadas por instituciones, creadas por bancos realmente, en donde ese sistema se llama Finternet. El Finternet es algo similar, le llaman ellos, al Internet, en donde nosotros tenemos una serie de dApps conectadas en una única red. Bien, algo similar, aquí ellos lo que proponen es que generar diversos mecanismos de redes de pagos tokenizadas, siempre en blockchain, pero que todas estas blockchain realmente se entrelazan entre ellas en un solo ecosistema, similar a como ellos le llaman el Internet. Bien, entonces, lo que se está creando es una red global que involucre diferentes redes de pagos, básicamente. Y aquí nosotros podemos verlo, el Finternet, que lo saca el Banco Interamericano de Desarrollo en su página, que lo vienen trabajando desde el 15 de abril del 2024. Y la idea es empezar a hacer pruebas. Ya se están haciendo pruebas con este Finternet realmente. Bien, entonces, lo que se tiene que hacer primero es meter los activos reales del mundo en una blockchain, tokenizarlo todo, y luego que todo se tokenice, pues entonces se unifica en una sola red global. Bueno, aquí le ponen Finternet, por lo cual todo va a estar cruzado, todo va a estar conectado, y hasta cierto punto, sí, la mayoría de cosas se van a centralizar, chicos. Eso no un sistema, podríamos decir, como el que tenemos actualmente. Sí va a ser un sistema, podríamos decir, un poquito más transparente, entre comillas, pero tampoco es el sistema que ustedes creen, chicos, de que vamos a tener. Es un sistema en sí bastante descentralizado y que no vas a pedir permiso por mover tu dinero. Claro que sí, porque realmente cuando se implemente todo esto va a ser igual al sistema bancario. No vas a poder mover USDT. Si lo tienes en una wallet privada, no vas a poder mover USDT, grandes cantidades de USDT, sin justificar primero por qué lo estás moviendo y de dónde viene ese dinero. ¿Por qué? Porque todas las wallets que son de autocustodia en el futuro van a ser vigiladas y van a ser tratadas como lista negra si tú no justificas de dónde sacaste ese dinero. Básicamente, algo similar a lo que tenemos actualmente. Si tú quieres meter una gran cantidad de efectivo al banco, tienes que entregar soporte, ¿no? Pero si tú tienes el dinero en tu cuenta bancaria, tú puedes transferir sin ningún problema. Sin ningún problema, porque ya está dentro de tu cuenta bancaria. Lo mismo sucede, lo mismo va a suceder si tú tienes USDT o USDC en tu wallet privada, pues no vas a poder mover grandes cantidades, porque vas a tener que moverlo, a menos que lo muevas por billeteras, podríamos decir, privadas, pero en algún momento ese dinero va a caer en algún intercambio, porque como todo va a estar unificado, pues vas a tener que usar estas redes y vas a tener que justificar de dónde sacaste el dinero. Así que va a ser un sistema no tan opresor como el que tenemos, pero sí va a tener una cantidad de control bastante grande, realmente. Entonces, para los próximos 5 años, o 4 años y medio ya, 2030, el mundo va a haber cambiado. Nosotros vamos a tener un cambio sistémico, un Bretton Woods 2.0 sí o sí lo vamos a tener. Como les digo, ya sea que lo hagan por las buenas o lo hagan por las malas, pero vamos a tener un Bretton Woods 2.0. Yo le doy
de 2 a 3 años para que se ejecute ese nuevo Bretton Woods 2.0, en donde se van a definir las bases del nuevo sistema financiero y muy probablemente el mundo se divida en bloques económicos. Probablemente sean 3 bloques económicos. Bien, por lo pronto, pues nos dirigimos a eso y empieza a cambiar bajo nuestros ojos. Bien, les voy a recomendar, chicos, una acción en estos momentos. La tenemos en estos momentos en zona de compra, es CleanSpark. Bien, todavía está en zona de compra lo que es CleanSpark, chicos, porque no ha salido de su zona de consolidación. La pueden comprar directamente en Quanfury. Es una minera de Bitcoin, no es tan conocida, pero está creando una estructura bastante importante. ¿A qué me refiero, chicos? La proyección de CleanSpark es de un 257%. Estamos hablando acá, chicos, de principalmente en gráfico semanal, por lo cual ese movimiento yo lo vería en los próximos 2 meses y medio. Pero estamos hablando del 257%. Es un falling wedge que ustedes ven aquí, que pues básicamente va a romperse en poco tiempo. Ya hay volumen, chicos, por lo cual estamos muy cerca de la ruptura de ese falling wedge. Bien, todavía está en zona de compra para buscar mínimo un 200% en esta minera. ¿Por qué les traigo esta? Porque es cierto que tenemos las otras mineras como Riot o como Mara realmente, como ustedes ven ahí, pero realmente la estructura que tiene CleanSpark es muchísimo más prometedora. Aquí nosotros vemos un movimiento de un 120%, bastante bueno también para Riot, pero la forma en la que se está moviendo Riot en este punto se ve más fuerte CleanSpark. Si nosotros vemos Mara, chicos, es probable que no alcance también esa directriz. Ahora, en el caso de Mara, muchachos, también se puede ver que hay debilidad en el movimiento. A pesar de que Bitcoin ha estado fuerte, las mineras se han visto poco beneficiadas. Y eso es en medida también porque realmente las mineras tienen costos asociados. Tienen costos energéticos, tienen que pagar planilla, costos de mantenimiento de sus empresas, por lo cual tienen costos adicionales que dependen muchísimo de la energía barata. Por lo cual, aunque Bitcoin suba, pues realmente no necesariamente se van a beneficiar tan bien sus acciones. Son un poco más volátiles, más riesgosas. Tienen mucha más volatilidad que Bitcoin. Le puede sacar mayor rendimiento a Bitcoin, pero también podemos decir que es un mercado bastante peligroso. De todas las mineras que nosotros podemos operar de Bitcoin, CleanSpark es la que se ve más fuerte en estos momentos y con una estructura bastante jugosa para operar más, chicos. Por lo cual, interesante, ¿no? Coinbase, chicos, en el caso de Coinbase, que ya está rompiendo en este momento esa estructura que ustedes ven ahí. Y ojo con Coinbase, chicos, porque está agarrando fuerza. Por lo cual, inicialmente lo que deberíamos de ver en Coinbase, chicos, es un movimiento similar a esta vuelta en V que ustedes ven acá, chicos. Y básicamente buscar un 142%. La proyección para Coinbase es entre unos 700 y 800 dólares. Por lo cual, también les diría, chicos, que está en zona de compra. Idealmente, nosotros deberíamos de esperar el cierre de la vela mensual, porque la vela mensual que cierre con volumen y cierre por arriba de toda esta directriz, pues básicamente nos estaría confirmando un movimiento alcista bastante importante, por lo menos hasta unos 700 dólares por Coinbase, que nosotros la vamos a tomar en el grupo VIP si nos confirma esa ruptura. Básicamente, si la vela mensual cierra por arriba de los 330 dólares, pues entonces tenemos luz verde para operar un movimiento jugoso hasta por lo menos unos 700 dólares en Coinbase, básicamente un 100% de profit, chicos. Así que también se las dejo ahí. Coinbase y CleanSpark serían dos acciones que les recomiendo para que le agreguen a su portafolio.